La educación en el México independiente. Liberales versus conservadores. De 1842 a 1855 ocurrieron distintos eventos. 1842, nueva reforma, donde se impone gratuita, lancasteriana, obligatoria. Plan paranormales. En 1843, una nueva constitución y el funcionamiento de la universidad. Junta directiva, quien impone plan de estudios. En 1854, las preparatorias se vuelven de 2 ciclos por 3 años. En 1855, se deroga lo del 1854. Se da libertad de enseñanza y no atacar a la moral. En 1857 se abre la educación especial para sordomudos. Se introduce el positivismo, que va en un eje matemático, y hay más escuelas. La educación con Porfirio Díaz, de 1876 a 1911. Esta se divide con 3 personajes. Primero, con Joaquín Baranda, conocido como el gran reformador educativo, quien impulsó que siempre debe haber un método de enseñanza. Impulsó la escuela normalista. Decía que tener buenos maestros era igual a tener una buena educación. Buscó desarrollar programas para cada nivel. Estableció la inspección escolar y también une la lectoescritura. Por otro lado, estaba Ignacio Altamirano, conocido como el Zarco, quien crea un modelo educativo propicio y acorde a las características del pueblo mexicano. También impulsa los modelos educativos para México. Por último, tenemos a Justo Sierra, quien buscaba imponer una educación integral, autonomía a jardines de niños y becas para alumnos destacados. Buscaba enseñar a pensar e impulsó las universidades en provincia. La educación en 1910. Se buscaba que fuera pública, al servicio de la mayoría. Esto porque la Revolución Mexicana buscaba la justicia social. Se luchaba contra el estancamiento. Se creía que la educación debe ser popular, y no solo los privilegiados. Era una educación para todos. Programa educativo del Partido Liberal. Se multiplican las escuelas primarias. Se hacía obligatoria hasta los 14 años. Se tenía la intención de dar buenos sueldos a los maestros y se enseñaba por oficios. Era educación laica para escuelas públicas y privadas. Escuela de instrucción rudimentaria. Su objetivo es impartir y difundir entre los analfabetas el castellano, la lectura, la escritura y operaciones. Según el Sistema Nacional de Enseñanza, se prohíbe a las corporaciones religiosas poder establecer o dirigir escuelas ni impartir enseñanza. La religión debe ser enseñada en casa, pues se difunde que la religión católica era el enemigo de nuestra libertad. Carta Magna, Constitución de 1917. Universidades dependientes del Poder Ejecutivo. Se quita la Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes. Las escuelas elementales están encargadas por el presidente municipal y la enseñanza media del gobierno del estado. El presidente del momento era Venustiano Carranza. Al asignar la educación elemental al municipio, se crea una incapacidad municipal con respecto a esto, pues estos no estaban capacitados para la administración, provocando la necesidad de pedir apoyo a la iniciativa privada. ¿Cómo inicia la creación de la Secretaría de Educación? De 1841 a 1843 se encontraba el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. En 1861 se convierte en Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública e Industria. En 1917 era Secretaría de Instrucción y Bellas Artes. De 1917 a 1921 no hay secretaría. Sin embargo, el 3 de octubre de 1921 renace la Secretaría de Educación Pública, bajo la iniciativa de José Vasconcelos, quien sustituye la instrucción por la educación. Define instruir como proporcionar educación sin preocuparse de su repercusión en el alumno. Por otro lado, define educar como corregir los efectos y fomentar el cambio de los mismos trabajando. ¿Pero quién es José Vasconcelos? Fue el ministro de Educación Pública de 1921 a 1924. Él proponía 6 postulados educativos. 1. Educación que fortalece las capacidades. 2. Estimular con cultura la insatisfacción del alma. 3. Sabiduría desinteresada. 4. Lograr la alegría del arte. 5. Punto de partida, filosofía. 6. Despertar y crear conciencia del educando. Los postulados se ponen en contexto con las dimensiones de la personalidad humana. En la dimensión física se contempla la higiene y el aseo personal, el hacer deporte, el descanso del cuerpo y la dieta.
La segunda es la dimensión ética, donde el maestro impulsa un ambiente de tolerancia y fraternidad, donde se enseñan virtudes y se busca un desarrollo de conocimientos y actitudes y habilidades. Por último, la dimensión estética, que se centra en arte y cultura, donde se impulsan las raíces mexicanas, para vivir con creatividad, alegría, solidaridad y fascinación, siendo un pro de la cultura mexicana, para vivir éticamente. Las estrategias del proyecto educativo de José Vasconcelos eran las siguientes. Valor de la ejemplaridad. Poniendo al maestro al centro, se busca que sea humilde, una extensión de la autoridad familiar, siendo un asiento y fuente de civilización, promoviendo un amor por la verdad del bien y la belleza, con un sentido religioso, educar para el trabajo, impulsar nuevas fuentes de trabajo, desarrollarlos en los oficios, que se cree una conciencia de trabajo bien hecho y que esto fomente la dignidad a todos los oficios, utilizando a los mexicanos para cambiar su disposición, cambiar su mentalidad y que se aprenda sobre moral. Otra estrategia es desterrar la ignorancia, haciendo conciencia sobre cómo esta es el enemigo del país, cómo es un obstáculo, la cual se quiere combatir promoviendo la educación y el patriotismo. Por último, la promoción de la cultura, utilizándola como expresión del espíritu para crear solidaridad social y viéndola como la salvación e identidad del pueblo. Ahora, la educación emanada de la revolución. La Constitución, que sigue siendo la misma que ahora, fue la que determinó el fin de la revolución. En esta se pide que la educación sea de enseñanza libre y laica, es decir, no corporaciones religiosas en la educación. Se determina que la educación primaria será gratuita, que sí habrá un sector privado, pero con supervisión. Se verá el mismo contenido en público y en privado. El siguiente evento importante sucede con Plutarco Elías Calles como presidente de 1824 a 1828, pues se prohíbe la religión en todos los sentidos, detonando la guerra cristera, lo cual implica que de 1926 a 1929 se abandonan las escuelas. La prohibición de la religión la fundamentan en que se aplique el artículo número 3. Con esta guerra mueren más de 75,000 personas. Era una guerra entre el gobierno y las personas, donde el gobierno incluso colgaba los cuerpos de aquellos que se oponían. Las escuelas encargadas por padres se volvieron clandestinas. Al mismo tiempo se impulsaba la escuela rural en 1925. También separaron la secundaria de la preparatoria y se creó la Escuela Nacional de Maestros. La educación rural que el gobierno impulsaba abarcaba lo siguiente. En 1924, la creación del Departamento de Educación Rural, encargado de 3 puntos: la preparación de expertos en educación rural, la formación de profesionales de inspectores de educación moral, ayuda de gobiernos locales para mejorar su sistema de educación rural. Los cursos abarcaban lo siguiente: una duración de 10 meses, alumnos de tiempo completo, a los cuales el gobierno estatal les pagaba, y una investigación de campo, mientras el plan de estudios incluía lo siguiente: psicología educativa, filosofía de la educación, educación rural, organización y educación de escuelas rurales, técnicas de enseñanza, economía y sociología rural, problemas actuales de México, habiendo 4 formas de certificación. La primera, aprobar exámenes finales. La segunda, realizar las visitas específicas en el programa. La tercera, presentar un proyecto de educación rural. Y la cuarta, concluir los trabajos prácticos. Para esta época solo quedan 4 eventos más. En 1932 se crea la secundaria técnica. En 1932 se organiza la educación militar, es decir, escuela aire, naval, médico militar, ingeniería. En 1933 la UNAM recibe la autonomía y en 1934 se implementa el socialismo en México.